Muy buenas, ¿cómo estás? La historia del arte es caprichosa y el legado de un artista no depende del éxito que tengas en vida o de lo bueno, buena o mala que seas, sino de si se puede volver a leer esa obra, ese cuerpo artístico, en un tiempo posterior y si ese tiempo también entiende de lo que se está hablando o entiende la forma de crear de una manera determinada o de otra. Este es el caso de Néstor, que gracias a la exposición que le ha dedicado el Reina Sofía hace nada, ha vuelto a ser puesto en el panorama. Y es muy interesante este reencuentro, de hecho se llama así el título de la exposición, Néstor reencontrado, porque además de ser algo difícil gestionar este tipo de exposiciones monográficas con obras de artistas que han estado un poco más en un segundo plano, también nos ayuda a entender cómo funciona el arte por dentro y la propia historia del arte, además de descubrir a un artista que es muy interesante y que precisamente en nuestro contexto tiene mucho que decir. Pero es que además, que sea el Reina Sofía el museo que dedique esta exposición es mejor aún, porque precisamente la gran obra, vamos a decir maestra, de Picasso, el Guernica, que está situado en la segunda planta de este museo, encarna todo lo que el siglo XX ha deseado o le ha pedido a un artista, o lo que se ha entendido desde el legado, desde obra maestra, el cómo debe ser un artista, cómo influencia en otras personas, cómo se vuelve prácticamente atemporal ese estilo, y sin embargo pasa el tiempo y a día de hoy ese peso ya no es el mismo, ya estamos entrados en el siglo XXI de lleno y puedo asegurar que Picasso, esa palabra como tal, a nivel artístico ya no significa lo mismo para unas nuevas generaciones que entienden el arte o se desenvuelven en él desde otros puntos de vista, otras perspectivas que ya no tienen que ver con lo político en sí, sino también hablo a nivel estilístico. De repente, la gente más joven no entiende que pintar tenga que ser solo la carrera de un pintor o un artista al uso, con ese sistema de galerías, de legitimación de carreras que duran 50 años a través de la institución. Ese sistema no es que esté obsoleto, es que está muerto. Y cualquier persona que se dedique al arte lo puede experimentar en carne propia. Van a quedar vestigios, quedará, se irá transformando, está ahí, pero a nivel estructural, tal y como funcionaba en el siglo XX, está muerto. Esto nos lleva a un punto en el cual mucha gente entiende el arte ya no como el arte elevado, el arte oficial, sino que la pintura se desenvuelve de manera muy libre y las artes gráficas, los rincones marginales que en ocasiones hemos dejado a la ilustración, a las artes que hemos entendido más decorativas, la inclusión también de nuevos formatos digitales, creación de mundos virtuales, videojuegos, etcétera, que exigen grupos de gente dedicadas en parcelas donde están haciendo una labor que entienden totalmente artística y que referencian en artistas sin importar si era el gran artista abstracto o el gran artista cubista o que tenía este discurso o está legitimado en ese circuito más cerrado. Todo lo contrario, de repente se abre más ese cajón de referencias y se coge según el nicho donde uno se desenvuelve. El propio sistema de algoritmos, de redes sociales donde la gente se educa, muestra, consume y ve el arte a día de hoy, fomenta este tipo de referencias donde para alguien, me invento, que se dedique al diseño 3D de videojuegos, yo que sé, o alguien que se dedique a un tipo de arte más figurativo, se le enseña y se le desarrolla un universo durante años y una comunidad donde el gran ídolo, el gran mito artístico que haya en el centro se va moviendo y no tiene por qué ser el mismo que era para todos, como sucedía en este arquetipo del siglo XX que podíamos referirnos a un Picasso. Aquí es donde entra la exposición, que yo creo que por eso es reencontrado, porque Néstor precisamente es un pintor, o era un pintor, asociado a lo decorativo, a un simbolismo incluso tardío, es decir, que tampoco estaba siquiera a la vanguardia y no se podía clasificar como el primero que, o que pertenezca a la movida efervescente del momento, sino que queda siempre un poco descolocado. Si encima él mismo, en una frase suya, ahora no recuerdo cuál porque me la he apuntado, pero me da pereza buscarla en la libreta, sinceramente, él entiende que el arte para él es decorativo, o sea, tiene que ser bello, estético, ornamental, queda también apartado de las grandes corrientes, entre comillas, vamos a decir, pretenciosas del siglo XX, que si bien tienen un sentido en su contexto, en la actualidad, una vez perdido ese contexto, no conectan tanto con las nuevas generaciones. Ahora bien, que Néstor se ponga él vestido de mujer en los cuadros, que quiera exponer eso, que la manera de pintar y el estilo nos pueda
recordar 100 años después, a ilustraciones que hemos visto en portadas de discos, de música, en un mundo gráfico. O sea, cuando tú ves sus obras, su manera de pintar tan detallada, con un simbolismo barroco, muy técnico, te va a llevar a lugares de la industria gráfica, de un universo visual que vas a reconocer entre los 90, los 2000, los 2010, y va a ser reconocible en ese ámbito. El simbolismo también que él esconde con detalles de... Pues, bueno, yo me fijé bastante en la exposición que la he ido a ver hoy, precisamente. De hecho, pido disculpas si estáis oyendo el ventilador a saco, porque estoy en el piso de Madrid y aquí me metí una calda otra vez que es insoportable. Bueno, el caso es que me he fijado y había bastante simbología que hace referencia pues a la alquimia, también composiciones que nos pueden recordar a Blake, también mucha referencia pues, filosofía clásica, algún mitos, textos de Platón que se pueden intuir por ahí detrás. Esta serie de lecturas que uno le puede dar nos lleva también a un lugar más cómodo, sobre todo a nivel popular, hablo en el arte de hoy, que parece que exija también una explicación, que ese vacío se empiece a llenar ante la incertidumbre constante de un futuro que cuesta comprender o asimilar, y un arte que no ha sido capaz de encontrar su lugar y defenderlo, sino que está totalmente atomizado, dinamitado, y bueno, no es que no exista, pero está mucho más descentralizado de lo que estaba. Y mucha gente encuentra un confort en esos lugares donde puede comprender mínimamente lo que ve, porque le va a hacer sentir seguro en ese momento, y porque bueno, al final también la información corre tan rápida que es complicado, ¿no? Solo la gente que se dedica quizá al arte puede entender, incluso la gente que se dedica al arte a veces no comprende los contextos del arte abstracto y estas cosas. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Tenéis vídeos de esto en el canal, siempre recomiendo hacer arqueología. Hay sobre la época del Art Deco, del simbolismo, hay un montón de vídeos de estudios sobre esto aquí, de ensayos también, sobre el arte abstracto tenéis una barbaridad y se entiende perfectamente todo esto que estamos hablando. Y tras esta introducción un poco larga hoy, porque entiendo que era necesario para situar la importancia de este pintor, porque si uno se fija solo, haciendo un recorrido así rapidito, sin fijarse bien qué es lo que se está reencontrando aquí, en Néstor, en la obra de este artista, puede caer en esa especie de carácter un poco quiche que tiene su obra, porque precisamente por querer ser decorativo, por a veces muy amaneradas las composiciones de los cuerpos, son cutres. Muchas veces, si lo ves rápido, lo que vas a pensar es que hay muchas cosas que son muy cutres. Y esa ha sido mi primera impresión, ojo, por eso estoy haciendo este vídeo, porque una vez he dicho, tío, o sea, no seas imbécil que te dedicas a esto, para un momento, mira bien la exposición, léelo todo, infórmate, y me he estado 3 horas en el museo dedicándole todo el tiempo del mundo a este pintor, y luego ha sido como, hostia, vale. No hay que ir con los prejuicios que uno ve a primera, porque todo el rato me impresiona esto. Es una horterada, pero de manual. O sea, es que es normal que genere el rechazo y estuviese arrinconado, como quien dice, porque es cutre. Es cutre, pero empiezas a investigar, a indagar, empiezas a dejar que la obra pase un poquito, esa primera lectura que siempre le damos, y de repente empieza a tener mucho sentido y una belleza muy bonita, escondida en detalles también, lo que significa lo marginal. Recuerdo también, pues yo que sé, la reivindicación de artistas como Nazario a través del cómic, de este arte mucho más asociado a los mundos queer de los 90, 80, 70, que tienen un contexto muy concreto, y a partir de ahí le empiezas a encontrar también un sentido diferente. Pero bueno, por eso era necesaria esta introducción, y vamos a hacer un breve recorrido por su vida y algunos cuadros y un poco del estilo, pero creo que lo importante del vídeo también era esto, para entender el artista que vamos a tratar hoy. Vamos con Néstor. Néstor, al que hemos dicho que está reencontrado, porque en un momento dado le va bien al tipo, no es que no hemos aquí descubierto a un señor debajo de una piedra, ojo, y para la gente que sea de Gran Canaria y todo, dirá, este que dice si es el pintor más conocido que tenemos aquí, probablemente, yo qué sé, lo digo a nivel un poco mainstream gordo. Era un pintor canario, nace en Las Palmas, y que trabajaba a través de lo poético y con una intención muy decorativa, insisto, pero no decorativo como algo peyorativo, sino decorativo con una intención de querer ser bonito a la vista y agradable,
Por eso encontramos también mucho retrato a veces de encargo, composiciones que nos recuerdan a la publicidad, porque también había trabajado en la publicidad, escenografía, porque trabajaba en la escenografía, patrones para la escenografía. Hay un trabajo muy intenso que se va ramificando y que es muy interesante a día de hoy, porque va juntando muchas piezas que tienen que ver con lo artístico y que van más allá de la pintura. Pero cuando uno ve la pintura sí que va a notar que todo vuelve a ese centro, ¿no? A pinturas que quieren estar en un lugar, que al mismo tiempo que llaman la atención y quieren ser protagonistas, están pidiendo cierto decoro. No quieren molestar, confrontarte ni hacerte cuestionar. A nivel técnico son impecables, muy detalladas, con un estilo que, insisto, recuerda mucho a lo gráfico, incluso a veces a lo digital, por el uso de degradados que van por capas, muy cerrados, muy planos, pero al mismo tiempo muy trabajados y superpuestos, lo cual genera una sensación de eso, ¿no? Digital, de planos que en lugar de difuminarse en uno y el otro, como la manera tradicional del óleo, donde la pincelada se nota que va soltando, haciendo estos esfumatos a la manera de Velázquez, o yo que sé, una manera más impresionista, podríamos decir también, donde se diluyen y se ven lo crudo del pincel. Aquí está muy definido. Incluso en los degradados vemos como capas, como si vieses un mapa desde arriba. Lo estoy explicando cuando vas a tener delante la imagen, o sea que no tiene sentido tampoco esto. La palabra, es que no me salía, hay cierto artificio. Es eso, por eso también recuerda al aspecto del grafismo, que está buscando técnicas muy delimitadas y no tanta esa improvisación, locura que heredera de la bohemia, del romanticismo, que tanto envuelve al arte del siglo XX y finales del XIX. Por eso Néstor Martín Fernández de la Torre, que este era el nombre original, pero al final siempre se le ha conocido como Néstor, lo dejaremos así, tiene ese punto que no acaba de ubicarse, porque si lo asocias al simbolismo llega demasiado tarde. Esos artistas son difíciles de colocar, y una de las cosas negativas que tiene la historiografía del arte es la necesidad de clasificar, de hacer entomología del arte, de entenderla desde un lugar un poco más que se intenta comprender, simplificar, y el arte va en contra de todas estas cosas. Pero bueno, luego me callo porque lo recuperan y aquí está. Néstor nace en Las Palmas en 1887 y fallece en 1938, cuando iba a cumplir 51 años, y dejando algunas de las obras a medias, ¿no? También, insisto, fue pintor, muralista, escenógrafo, es decir, no hay que ubicarlo solo como pintor. De hecho, creo que la gracia es ubicarlo como desde publicista, que hay una publicidad muy cachonda que pone tabacos de Canarias y bueno, sale un canario fumando un piti. Temas de vestuario, tapicería, un montón de cosas. De hecho, la parte del vestuario es muy interesante también como lo encara, muy, muy moderna. A nivel biográfico, pues, las cosas interesantes que podamos destacar, lo que no, pues no importa. Viajó bastante, por lo que he entendido hoy leyendo las cartelas. Es una persona que desde muy joven pudo educarse bien en el Prado, copiando obras, fue discípulo de pintores como Rafael Hidalgo de Caviedes, viajó por París, por Bruselas, por Londres. Londres creo que también estuvo, sí. Y allí pudo incorporar las corrientes simbolistas. Hay mucha influencia, seguro, de los viajes a Londres, de los prerrafaelitas, ese aspecto decorativo pero al mismo tiempo muy sensible, también esas facetas de muralista que, ojo, o sea, por eso insisto en ubicar al artista ya de una manera que precisamente es muy contemporánea. No es alguien que pinta como Picasso y de repente llega al estudio y vienen las musas y la gente a buscarlo, y él pues con su pincel hace 10 obras maestras y 100 que son mojones que va sacando allí porque se los quitan de las manos, y todo lo que toca es como arte, ¿no? Hay un concepto un poco más de trabajador dentro de lo artístico, yendo a los márgenes de lo que la pintura, donde la pintura deja de ser autónoma, filosófica, intentando sustituir incluso al pensamiento o a la filosofía durante el siglo XX, política, y empieza a ponerse un poco al servicio de lo visual en contextos más pequeños, no tan grandilocuentes. Porque, como decía, esto, a ver, me voy a meter la patilla de aquí. Creo que leí hace poco en Genealogía de la Moral de Nietzsche que el arte al final es una mierda, básicamente, porque siempre está al servicio de, ¿no? Siempre está bajo el amparo de una religión, de un poder real, eclesiástico. Sobre todo, bueno, como el libro bien dice, Genealogía de la Moral, si no me equivoco, si no que alguien me corrija aquí, creo que se refería un poco a eso, ¿no? Que siempre necesita la ayuda, o es el ayudante de cámara, mejor dicho, de una moral que viene de una filosofía o de una religión.
y los artistas siempre son eso, ¿no? Como una especie de pajes de aquello, y por eso su opinión no tiene tanto valor. Esto sirve para entender cómo en ocasiones hemos creído también que un arte que al final también estaba bajo un paraguas muy definido, como puede ser precisamente un Guernica, que tiene un marco político muy claro, de hecho es un encargo, pero al cual se le da un matiz o una noción de obra maestra creada por un gran maestro que es autónomo, independiente, que parece que solo trabaja al servicio del arte, con esa herencia del demiurgo romántico, y alguien que hace escenografía, que hace muralismo, que se dedica a hacer unos biombos o que investiga los colores de los plátanos para hacer el vestido de una escenografía de una obra de teatro, etcétera. Todo ese trabajo sigue siendo un servicio, sigue estando bajo un campo de un paraguas, pero es menor, como que no está exactamente igual valorado. Y estas cuestiones a día de hoy son muy interesantes porque da la sensación, daría para 20 ensayos, que están girando, están virando y no se entienden igual. Pues bien, a Néstor lo tendríamos ubicado en estos márgenes de este tipo de artes que estaban un poco más al servicio de cosas más pequeñas, no de un estado, de una religión, sino que puede ser un teatro o una obra como era la de Manuel de Falla o de Benito Pérez Galdós, creo que había hecho... No, en el Teatro Pérez Galdós de Gran Canaria, creo que había dedicado también unos murales y alguna escenografía varia. Esto, bueno, estoy diciendo de cabeza aquí, pero bueno, seguro lo más divertido siempre es corregir, así que me lo ponéis abajo también si le estoy metiendo la pata. En una de las salas también hay una obra, bueno, un conjunto de obras que yo entiendo que él lo preparó como una totalidad, dedicadas al mar, creo que se llama Poeta del Atlántico, y otro que es Poemas de la Tierra. La del Atlántico, que tiene unos peces como protagonistas y unos como querubines y personajes que van juntándose ahí, es muy curiosa porque de primeras es quiche, cutre, hortera a más no poder. ¿No? Tú llegas ahí y dices, ¿qué coño es esto? Y le das una vuelta, empiezas a mirar los detalles y es bárbaro, es espectacular. Y de hecho empiezas a mirar más los detalles y hay un pez polla. Un trabajo de luces, también a nivel técnico es muy interesante cómo trabaja los tonos, que es algo de lo más complicado que hay cuando uno hace pintura más figurativa quizá, o está más metido en esas corrientes. Manejar los tonos y la tonalidad, las opacidades de los cuadros para generar impactos de luz muy fuertes es complicado. Con esto me refiero a si tú, por ejemplo, estás pintando unas personas, unas carnaciones o un animal, un mar, y quieres generar la sensación de ese atardecer un poco a la manera, no sé si alguien conoce, pues aquí como si hubiese alguien delante, ¿vale? Hay un pintor catalán que es Modest Urgell, típico pues también de la corriente romántica finales, que se dedicaba a hacer paisajes de atardeceres muy potentes y utiliza esta misma técnica que está usando en la mayoría de los cuadros Néstor, que es jugar con los tonos. Tú apagas mucho o apagas, dejas en un rango de tonos muy apagados o muy concretos todo lo que es la composición del cuadro para permitir que, por ejemplo, un cadmio, amarillo cadmio, un rojo cadmio claro mezclado con un blanco de plomo muy iridiscente, de repente salgan desde atrás como un cielo y lo inunden todo de una luz que parece casi artificial o que parece mágica, tiene un impacto brutal, o algo más, menos nicho, va. El cuadro de Rembrandt, no sé si es Marte o creo que es Marte, que está con un casco de guerrero, estoy diciendo de cabeza, pero bueno, también es todo el cuadro, todas las luces están apagadas, menos en el casco, que hay unos puntos blancos concretos, manchados con un poco de ocre, de nápoles rojizo, que hacen resaltar el brillo como si fuese una luz casi de mentira, y consiguen ese efecto. Pues esta técnica la aplica mucho Néstor de manera magistral, además de otras, pero en estos cuadros se ven muy bien. Eso y los detalles que se van escondiendo, las referencias también mitológicas, muchísimo simbolismo que aquí pues cada uno ya tiene que repescar, porque a veces pues se queda perdido, te lo puedes medio patillar, tú puedes llegar ahí, soltar frasecitas y cosas que referencien, o yo qué sé, pues una mano que se orienta a un lugar y pues sí, tiene ese anclaje a la alquimia. Hay coreografías también, da esa sensación de los ritmos. Esa totalidad la quiere conseguir e invita a mirar la obra en un conjunto, no solo en cuadros separados. Pero quizá lo más interesante en nuestro contexto actual, de nuevo, vuelve a ser esa lectura que pues en el catálogo pues se llama como queer, y que bueno, refiere un poco a la ambigüedad de los cuerpos, también no solo por él, que se vestía bastantes veces como modelo para sus propios cuadros como mujer, sino en estas pinturas más simbólicas que nos refieren a alguien concreto, que no es un retrato. Uno puede observar cómo de primeras no sabe si es un hombre o una mujer.
lo que está allí, los niños también, cuerpos andróginos, toda esta serie de cuestiones están jugando. Y al mismo tiempo que juegan, remiten a un erotismo muy claro. Hay deseo. En los cuadros se quiere transmitir esa sensación erótica. Que, por cierto, también he pensado cuando estaba mirando los cuadros y ubicándolos un poco en ese contexto de ya iniciado el siglo XX, una época de vanguardias en definitiva, o que están por venir o que ya están ahí, que es una época que, si también pensamos en el arte más popular que conocemos ahora de esos tiempos, es bastante sobrio, tiende hacia minimalismos, a la abstracción, un poco a la ruptura de la forma, y de repente tienes aquí a alguien que está intentando jugar con lo contrario, lo cual es interesante porque es algo rebelde dentro del propio arte. Siempre es interesante de analizar, no hay que quedarse con un extremo u otro, y aquí parece contestar a través de esos artificios, de esas alegorías ya un poco pasadas de modas en el momento, ¿no? Todos son composiciones y cuerpos exuberantes, ahí entrelazados, que parecen sacados incluso de una cerámica del plato de tu bisabuela. Esta serie de cuestiones que claro, pues puestas ahí, contestando a lo que está yendo en el momento, ya sacándolo hoy en la actualidad con otro tipo de lecturas, pues cobran cierto interés. Que puedo entender que en el momento no lo tuviese, y también está bien, ¿no? Porque es que tendría que ser bastante raro ubicar aquello, te debo decir. También hay una lectura identitaria a nivel regional. La identidad del pueblo canario está también metida allí, que tiene una nueva lectura cuando va pasando el tiempo. Hay una noción total, por eso es interesante y muy difícil de comisariar ese tipo de exposiciones, porque uno ve la exposición que hay, es una pasada, no sé hasta cuándo está, pero realmente da a la lectura de una totalidad absoluta, y eso, generar un espacio expositivo así con la obra de un artista que encima pues no es súper mega reconocido y tal, es complejo. Y sobre todo por lo que hemos dicho, que hay una especie de desfase, de disonancia entre lo que está haciendo Néstor y las corrientes de la época, que lo que hacen es potenciar esa extrañez de estilo, de decir, parece muy pasado de moda si uno lo lee desde las gafas de la época. Esa abstracción dominante, el funcionalismo que existe ya, lo que va a generar es como que se subraya el aspecto decorativo de una obra que parece no estar enmarcada donde tiene que estar. También a la hora de definir una obra artística en el contexto, en el tiempo, de hacer historiografía de lo que se conserva, lo que no, dónde, si es afín a un régimen o no, porque así también se crean las carreras durante un tiempo. Hay que entender que el contexto que le pilla y dónde le pilla, porque muchos artistas, pues lo que decíamos antes, Picasso al final se va fuera, no está aquí. No vive ese contexto de una España que entre 1900 y 1938 pues tiene el regeneracionismo, la guerra civil, por supuesto, la Segunda República, la dictadura de Primo de Rivera, yo que sé, hay un montón de saraos que no permiten tampoco a la gente que está dentro del contexto y del territorio español a nivel cultural desarrollar las carreras de los que se han ido o los que van a ciudades como París, etcétera. Porque la política cultural también del régimen en un momento dado no atiende al arte de la misma manera que lo hará después o que lo está haciendo el resto del mundo, y eso también genera otro tipo de desfases. Y en artistas como Néstor, la sensación que da es que se queda como un pintor de provincias, ¿no? Hay apartado encima en unas islas que están muy lejos del Rovellet de Lou de Madrid y estas cosas. Queda como una especie de pintor de provincias de Canarias. Eso, sumado a ese carácter decorativo que hemos dicho que tenía mucho, pues parece como un pintor folclórico al final. Algo que no es susceptible de generar mito de gran artista maldito ahí o un gran artista, ¿no? Sino que es como un pintor que, pues eso, no sabes cómo generarle el relato. Pues bien, ahora se ha podido, gracias a los nuevos tiempos y a obras como, exposiciones como esta que he dicho del Reina Sofía. Y a nivel estilístico, aunque he ido comentando bastantes cosas a lo largo del vídeo, sería interesante pues destacar cómo usa los colores, unas paletas cálidas en esos atardeceres muy bien trabajadas, el delineado, la línea, mucha curva barroca que se encierra en sí misma, pero delimita también con los otros planos. Es una herencia clara del modernismo. Los tonos perlados, ¿no? Como colores así iridiscentes en las aguas, en los azules, muy bien trabajado también. Las texturas que le da con el propio óleo, la espuma, las escamas, uno ve cómo está trabajado, pero no es una textura de un impasto expresivo, sino que es un impasto controlado, que es curioso también.
de nuevo remite a ese carácter decorativo muy, muy trabajado, muy colocado en su sitio. Existe una teatralidad constante en las composiciones, contraluces muy marcados, los fondos recuerdan a telones constantemente, como si alguien colocase al personaje en medio y decorase todo alrededor de forma minuciosa. O, por ejemplo, el uso constante de patrones repetitivos que nos remiten eso, a una decoración o a un ornamento. Y, por supuesto, el carácter del simbolismo, que bueno, ahí cada obra, como ya tiene su lectura, pues te toca a ti pringar cuando vayas y lo mires o investigues las obras que más te gusten. Pero si hay unos niños, yo qué sé, pues una especie de querubines, Eros, naturaleza, el Atlántico como fondo, como una especie de Matrix de todas esas obras, el Atlántico, las Islas Canarias, mitología, peces monstruosos. Y bueno, en general me quedaría con el contraste de todas estas cosas que voy diciendo aquí, así un poco abuela pluma, del contraste del modernismo entendido ya en ese pleno siglo XX, yo que sé, a través de ensayos como los de Greenberg, que tienen que ver, que ven a lo ornamental como algo ya como sospechoso, ¿no? Es como esto no mola frente a la dureza y la sobriedad de lo vanguardista, que parece ser más real, más duro, como si también, entendiendo la historia de todo el siglo XX, no olvidemos las grandes guerras, etcétera, y todos los saraos que han habido por medio, remitise el modernismo a una época de pues eso, ¿no? Como donde aquí no pasan tantas cosas, o es como mira qué happy son todos, no tiene el mismo impacto. No es de verdad, no es crudo para hablarnos. Pero ya no estamos en esa época, así que la lectura debería cambiar. Y de hecho, si entiendes como una experiencia inmersiva la obra de alguien como Néstor, donde desde el vestido que hay hasta el último mural con el cuadro que decora allí, todo este carácter que busca una totalidad, podría ser una instalación, si lo concebimos así a día de hoy. Mucha obra artística de museo tiene también ese carácter decorativo, incluso, pues eso, ¿no? Carácter inmersivo, entretenimiento, museo, y podría estar enmarcado por ahí. Y a nivel discursivo, insisto, cualquier artista que vaya a la contra de su propio statu quo es interesante de escuchar, porque también te está recordando que el arte no pertenece nunca a ningún lugar cerrado, que siempre trata de escapar, incluso cuando parece que es quiche. Pasa lo mismo con la música. Si tú ahora coges las canciones populares que hay en la radio, son frescas, son tal, pero si yo ahora cojo, invento, un bolero de hace 100 años, me cojo, yo qué sé, pues un pasacalle, yo que sé, una pavana, cojo una composición de Bach, cojo un trocito, lo pongo con un sinte, esta serie de cuestiones, ¿no? De una música hace 200, 300 años, frente a otro tipo de música más popular de ahora, pues se vuelve rebelde. Y nadie se acuerda de cómo sonaba mucha música de esa, más allá de la gente que sea una friki y estudie música clásica, y por lo tanto tiene algo fresco, es más nuevo que lo que aparentemente sería nuevo en realidad, ¿no? Y esto pasa constantemente en las artes. Yo no me he cansado de repetir esa frase de que la originalidad al final depende de la ignorancia de quien está mirando. Cuando uno deja de reconocer de dónde se ha cogido o de dónde se ha ido estirando lo que el artista o el músico, quien sea, está creando, empieza a sentir esa originalidad, simplemente porque desconoce el origen de dónde viene. Y ese acto de rebeldía también que existe en la obra de Néstor tiene que ver con la soberanía estética de lo barroco, de una disidencia política a través del artificio. Es como un poco pues el aceleracionismo en materia filosófica, de decir, pues bueno, ¿qué quieres? Pues 2 tortas, 3 tortas, toma, que la sobriedad es lo que está marcando aquí todo, pues yo voy a coger y voy a ir al lado contrario, pero hasta el extremo. Es decir, tenemos aquí la exuberancia, lo barroco, como un acto de protesta contra el propio sistema artístico que parece pedirle al artista que trabaje como quiere. Al mismo tiempo que se le genera el mito al pintor de no, tú eres libre absoluto, tu estilo es el único, tú eres el que manda, cuando en el fondo parece que no, porque si no haces cubismo en aquel momento no pertenecerías a la élite pictórica. Es un arte también que no remite a lo racional, no necesita ser elevado a través del pensamiento de discursos externos que se le adhieren a la obra, sino que el propio placer, el entretenimiento de ver, el aspecto ese que llamamos decorativo, la sensorialidad barroca, puede generar también un tipo de pensamiento o de placer estético que no difiere tanto del racional. Y ya lo hemos comentado 1000 veces, porque es lo que más se va a destacar de esta exposición al final, creo, que es
el deseo plural, ¿no?, que desborda el concepto de categoría, de género, de cuerpo, el ornamento mezclado con el deseo, genera esa potencia también, o tiene ese relato, esa lectura de decir, bueno, toma, mira, te estoy confrontando filosóficamente a que definas estos cuerpos, esta serie de cuestiones que en un momento dado no interesaban, pero a día de hoy, joder, con toda seguridad te dice más cosas que un Guernica, sin que tenga que ver una cosa con la otra. Pero, o sea, no, era una comparación para entender de lo que estamos hablando. Bueno, creo que hemos comentado bastantes cosas para comprender un poquito así dónde ubicar a este artista una vez vayas a la exposición o lo quieras investigar más a fondo. Y también creo que sería un buen cierre, ya que siempre lo asociamos a un simbolismo, a una corriente modernista como estilo, pero en realidad no pertenece como tal a ello. Es interesante ver cómo se vuelve incluso original en eso a lo cual se le categoriza, simplemente por estar a destiempo, por no estar exactamente ubicado en el lugar. Si lo quieres leer como un modernista, un simbolista, es muy original, porque no acaba de pertenecer, no es un prerrafaelita, no es un simbolista al uso, no es modernista como tal, aunque se pueda asociar, va por otro lado. Entonces, un artista que realmente merece una lectura propia, esa ambición de tener un mundo cerrado sobre sí mismo, una totalidad de la obra, la encuentro muy interesante, sobre todo a día de hoy, que pues, los artistas hacen 1.000 millones de cosas y ya no se paran a pensar tanto. De hecho, creo que la categoría más ridícula de artista contemporáneo es aquel que vive de chupar en la institución, con discursos que parecen sacados de hace 50 años, con maneras de hacer arte desubicadas totalmente en el tiempo, que aluden a estéticas repetitivas de los años 70-80, tras la dictadura, en una España que intenta abrirse de nuevo y que la institución, el museo, genera ese ambiente para el arte conceptual, que es una brutalidad en aquel contexto, pero que a día de hoy, pues yo qué sé, colgar 4 escobas en una pared y esta serie de cuestiones no encajan tan bien y no son tan originales, ni son rebeldes, ni contienen ni siquiera una conexión con el tiempo, ni la gente tiene el contexto visual o estético para pararse a analizar esas lecturas y referenciar y no sé qué. Tu mundo no funciona así. La sobriedad excesiva, incluso en lo discursivo, hablo de exposiciones como, pues siempre critico mucho al MACBA porque me parece un museo horrible cómo está llevado, pues las propuestas que hay tampoco llevan ni a la reflexión ni a la rebeldía, llevan al encarcelamiento de un tipo de estética y de obra que está totalmente desfasada en el fondo y que tampoco acaba de ser rebelde. Es mucho más interesante irte al Manac a leer arte gótico, como quien dice, infinitamente más interesante y estimulante que tratar de descifrar pajas mentales retorcidas ya que no entiende ni el propio artista, porque lo que han generado son artistas ya de otras generaciones que ni siquiera pertenecen a ese contexto, intentando reproducir lo que han hecho los que ven allí en ese tipo de museos por ver si la institución les ampara y les da de comer un poquito, porque vivir del arte es muy complicado. Bueno, dejo esta pequeña crítica porque creo que encaja muy bien con esta exposición de Néstor Reencontrado. Y creo que también nos está hablando de eso, de cómo mucha gente va a acudir a esta exposición buscando una lectura que a veces va a ser desde campos distintos. No es un artista yendo a buscar a otro artista grandilocuente, sino que se puede leer desde muchos ámbitos y desde muchos márgenes, así que me parece muy interesante, muy buena expo. Lo vamos a dejar por aquí. Cuéntame qué te ha parecido, si ya lo conocías, si has visto la exposición en persona y qué te han parecido sus obras, si ves algo más que añadir a nivel técnico, si quieres recomendar a algún artista que te haya recordado, del ámbito que sea, lo puedes poner aquí abajo en comentarios. Como siempre, me puedes seguir en Instagram buscando Alejandro Acosta, dejo abajo los links en la descripción, o en TikTok o lo que sea, da igual. Y recordarte que esto lo tienes en formato podcast, por si no quieres tener YouTube abierto en todas las plataformas de manera gratuita. Así, el siguiente vídeo no me acuerdo cuál tenía preparado, porque los voy improvisando un poco. Si notáis un poco el tono, porque claro, al final siempre he dicho que esto es un proyecto artístico, bla, bla, pretencioso, no sé qué, y al final se junta mi vida personal con lo que estoy investigando, con cosas que he ido a ver, con proyectos que estoy haciendo yo para mí. No hay una intención divulgativa, por eso tampoco organizo el vídeo de manera que sea estudiar a Néstor, ¿no? Si te interesa el artista, vas tú y lo bicheas en profundidad, porque lo bueno es ser curioso. Si aparte del ventilador, si notáis como un tono doomer, es porque hoy estoy doomer, total. Y encima son como las 3 de la madrugada aquí. Estoy grabando de noche y estoy reventado. Hacía tiempo que no decía nada más personal así en los vídeos. ¿Qué perfume le echarías a Néstor? ¿A Néstor o a las obras de Néstor? A Néstor.
Ya que hemos comentado cosas más personales, que esto lo puedes ver también bastante en Instagram, si me sigues, comparto más cosas de lecturas o movidas más privadas. Últimamente he tenido una obsesión malsana con Louis Gluck y lo voy a dedicar a un vídeo. Normalmente no hago de literatura porque pues, lleva mucho trabajo hacerlo, la lectura ya la hago para mí, para mis cosas, y me da pereza generar como vídeos de aquello. Pero con la obsesión tremenda que he tenido con Gluck, debo hacerlo. La tuve unos meses antes con Annie Ernaux y con The Vegan también, pero bueno, no tiene el mismo cuerpo artístico del fin de Vegan. Genera esta corriente así, acabo en Louis Gluck, que me parece lo mejor del año, y no ha acabado, y ya digo yo que va a ser lo mejor del año, porque había leído, no hace tiempo, pero lo había leído de una manera un poco como... No había entrado, había leído como poemas, y eso fue una cagada, porque a Gluck hay que leerla entera, o hay que leer el libro completo. Y bueno, esto es un pequeño adelanto. Por si alguien quiere ir leyéndola, merece la pena. Ararat y Averno son los libros que recomiendo de ella. Que por cierto, espero que no se haya malinterpretado antes un poco la crítica al arte más... Es que no es conceptual en sí, sino ese tipo de arte de statu quo museístico, ¿no? Porque al final no estoy criticando el arte conceptual como tal, si no, no haría este canal y lo vendería como proyecto artístico ni muchas otras cosas, sino la manera de enfocar ese tipo de arte por artistas jóvenes que a veces no acaban de comprender ni siquiera qué están haciendo, sino intentan reproducir lo que han visto que se vende en ese contexto. Ya está, porque siempre ahí me van a sacar la puntilla, si no, que me la sé. Y ahora sí, hemos llegado al final. Espero que tengas una buena noche, un buen día, depende de cuándo me estés oyendo, y nos vemos en el siguiente vídeo.